nos indique que esa isquemia realmente existe, ¿ok? Ambos aspectos, estos tres aspectos que deben siempre estar. Ahora, nosotros cuando hablamos de infarto del miocardio, van a ver en sus libros que se relaciona mucho a procesos de oncosis, ¿cierto? La gran mayoría es oncosis y una menor parte es debido a apoptosis. Sin embargo, estos conceptos de apoptosis y de oncosis a veces no son del todo bien conocidos, ¿no? Sé que en patología 1 y en histología quizá ustedes no lo han visto en toda su profundidad, lo que es la oncosis. Imagino que lo que es la apoptosis y la necrosis sí la han visto, ¿no? Los mecanismos intermedios entre la necroapoptosis. Bien, el término de oncosis, solamente de oncosis es donde voy a referirme. La oncosis se va a dar justamente, principalmente cuando hay isquemia. ¿Qué es lo que pasa cuando hay isquemia? La célula se va a hinchar, ¿no? ¿Producto de qué? Porque fallan las bombas, sodio-potasio, la intercambiadora de sodio-calcio, todas estas bombas que ustedes ya conocen van a fallar. ¿Y qué nos van a llevar? A un edema, ¿no? Edema del miocardio, edema de las organelas, edema del núcleo, y esto va a verse de manera muy clara, ¿no? Y va a tener una especie de estadio intermedio entre lo que ustedes conocen entre apoptosis y necrosis, como en acá, ¿no? Apoptosis con necrosis, en la que las fases podrían, dependiendo de la fase en la que uno lo ve, podría pensar de repente en que estamos frente a una necrosis o si no estamos frente a una apoptosis. ¿Por qué? Porque en las etapas tempranas ustedes van a ver que la célula va a mantener todavía intacta su membrana, pero que en las etapas posteriores la membrana se va a romper y va a parecer que es una célula necrótica, ¿no? Entonces va a parecer una célula apoptótica al inicio y una célula necrótica al final. Pero una de las características que ustedes siempre deben recordar de la oncosis es que se va a dar porque hay una depresión del ATP, ¿sí? A diferencia de la apoptosis, como ustedes conocen, y la necrosis, ¿no? Que no requiere ATP, y la apoptosis es una gran consumidora de ATP, ¿no? Más bien, en la oncosis es porque hay una depresión contextual, en el contexto, en el microambiente de la célula, va a haber una depresión de ATP. Y es lo que se da justamente en los fenómenos isquémicos necróticos del infarto del miocardio, ¿no? En la cual ustedes van a tener menos energía porque vamos a pasar a un proceso aeróbico, un anaeróbico, se va a acumular ácido láctico, va a haber un cambio en el metabolismo celular y nos va a llevar al consumo del ATP que tenemos guardado y esto nos va a llevar finalmente a la depresión del ATP total y nos va a llevar a la oncosis, ¿no? Sin embargo, un menor número de células van a entrar en apoptosis en un infarto del miocardio, ¿no? Este cuadro yo quisiera que ustedes lo repasen, por favor, porque explicarlo en detalle creo que es algo que ustedes deben haber visto más en patología 1 y si no lo han logrado ver, me gustaría, por favor, que lo repasen un poco, ¿no? Entonces, teniendo el concepto claro, que en el infarto agudo de miocardio ustedes van a tener principalmente oncosis, seguido de un segundo aspecto, principalmente también apoptótico, ¿no? Solamente dos de esos mecanismos y que van a terminar indefectiblemente los dos en eventos necróticos también, ¿no? Entonces, si vemos nosotros a la oncosis como un mecanismo amplio de muerte, de un tipo de muerte celular, nosotros vamos a entender el por qué en los libros de patología hablan mucho de estos fenómenos oncóticos, ¿no? De edema en la cual no hay consumo de oxígeno, perdón, de ATP, sino más bien hay depresión total del ATP. Y es distinto a los fenómenos necróticos porque no vamos a ver mucha inflamación, o la inflamación no va a ser tanta como la necrosis al menos, y ausente como en la apoptosis, ¿ok? Bien, entonces, entendiendo esos puntos, podemos entrar un poco a lo que es el infarto del miocardio. Hemos visto cómo la Joint Task Force nos define el infarto del miocardio, y acá ustedes tienen una tabla que siempre ha sido un dolor de cabeza en ciclos anteriores, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esta tabla no es una tabla netamente estadística, es una tabla que nos ayuda a agrupar los infartos de miocardio, porque la gran mayoría piensa que los infartos de miocardio es igual a una isquemia de tipo coronaria. No es así. Miren ustedes que la isquemia de este tipo coronaria solamente lo van a ver en el tipo 1. Miren, solo en el tipo 1, ¿no? Es un infarto de miocardio espontáneo relacionado a isquemia debido a un evento coronario primario, tal como una erosión de la placa, una ruptura, una fisura, una disección.
Cualquiera de los eventos fisiopatológicos que ustedes ya conocen nos van a llevar a este tipo de infarto que es el tipo 1. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, miren el tipo 2 es un infarto de miocardio secundario también a isquemia, miren, sean cuidadosos con esto, pero debido bien a un incremento en la demanda de la economía que requiere más oxígeno o hay una disminución en la irrigación. Es decir, eventos vasculares, eventos de mayor consumo de, por ejemplo, gasto cardíaco alto, ¿no? Tantos que existen, no voy a entrar en detalle de ellos, quiero que ustedes los repasen porque todos ellos nos pueden llevar a un infarto de miocardio tipo 2. El tipo 3 es la muerte cardíaca inesperada, súbita, ¿no? Debido a un proceso sugerente de una isquemia miocárdica, ¿no? El tipo 4 es el que se asocia a un procedimiento, una intervención coronaria percutánea, un stent, ese es el 4. Y el 5, el 4 se divide en A y B nomás, pero les he puesto el B nomás, que es lo consideramos como el 4. Y el tipo 5 es el infarto que vamos a ver nosotros en sala de operaciones, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué nos sirve esta clasificación? Porque de acuerdo a cada uno de estos tipos, ustedes van a tener, pueden agrupar el pronóstico, la terapéutica y mejorar sus procedimientos conforme a la clasificación de cada uno de sus pacientes. No clasificar a los pacientes no solamente tiene una significancia estadística, como muchos alguna vez podrían cuestionar esto, ¿no? No, es todo lo contrario, porque nos ayuda a nosotros a poder usar nuestros recursos de manera más inteligente, ¿no? ¿Ok? Entonces esto tiene una razón de ser. Vamos con la siguiente. Eso, ¿qué pasó acá? Entonces no sé qué pasa con mi congelado. Pueden ver ya, ¿no? He congelado un poco.
Firman si pueden ver ahora. Firman. No Sí, doctor. sé qué está pasando con mi cámara. Creo que se está teniendo un problema. Voy a tener que apagarla. Ya está, que no me puedan ver. Eh, Creo que se nos cuelga. Está funcionando nuevamente el mouse. La grabación voy a continuarla un segundo. Inicie la grabación para iniciar. Porque no estoy dejando grabar. Pueden confirmarme si ya se está grabando, por favor. Sé que algo sucede con mi dispositivo. Sí, sí, doctor, aparece como grabando. Y, ¿Mm? miren, no puedo observar viendo con mi cuenta. Entonces, si está grabando, podemos continuar, ¿sí? No veo que aparezca la grabación. Vamos a tratar de recuperar un poquito nuestro tiempo, ¿sí? Los factores de riesgo entonces de un infarto de miocardio, ustedes ya los conocen, por favor los van a pasar, ¿no? Creo que esto no es nada del otro mundo. No olviden, sí, que en este tipo de evaluaciones que ustedes van a tener, se integra un poco el correlato clínico patológico, ¿no? Y el correlato clínico patológico no implica memoria solamente de recordar si es que la presión alta, o el fumar, o el colesterol alto, o la obesidad son factores de riesgo modificables o no modificables. No son preguntas tan simples como causa y efecto, sino son preguntas en las cuales les pueden describir un estado diabético, ¿no? No le van a decir que es diabetes, sino les pueden describir un estado diabético, o de repente les están colocando una edad en una mujer pues, menopáusica, ¿no? O una raza, por ejemplo, unas personas de color, ¿no? Afroamericanas, es decir, un factor de riesgo que es evidente, pero posiblemente no va a estar establecido como tal, sino ustedes tienen que descubrirlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, de estos aspectos, por favor, debemos nosotros repasarlos, ¿no? Cada uno tiene particularidades, ¿no? Solo hablando de uno, por ejemplo, para que ustedes vayan repasando su Harrison, ¿no? La edad, ¿no? Lo que les mencionaba. Una persona pues de más de 40 años tiene mayor riesgo de infarto de miocardio, ¿no? Eso está bastante bien documentado, ¿no? Sin embargo, nosotros también podemos mencionar respecto al género que un hombre tiene más riesgo que una mujer de tener un infarto, eso sí, nos parece muy lógico, pero si nosotros no completamos bien el enunciado, es un enunciado inexacto, ¿no? Debe ser un varón comparado a una mujer premenopáusica, ¿cierto? Porque si fuese una posmenopáusica, la relación pues va a disminuir, ¿no? Hay muchos estudios que han demostrado eso, ¿no? Las posmenopáusicas, sobre todo las que tienden a tener más, una edad mayor a los 60, su probabilidad de infarto es casi de 1 a 1 entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Ven? Sin embargo, una posmenopáusica que está justamente entre los 50, 52 años hasta los 55, según recuerdo algunos estudios, su riesgo está acercándose a 1 a 1, pero más o menos se acerca en 2 a 1.
¿ok? Entonces la relación 5-1 que tenemos entre varones con premenopáusica, pues la relación es distinta, ¿no? Y así podemos ver cada uno de estos factores, ¿no? Relacionados a un factor de riesgo al infarto de miocardio, ¿no? Son varios aspectos que ustedes ya conocen. El doctor Orrego me ha pedido que esta vez les hable un poquito más de aspectos morfológicos más que clínicos, pero creo que de todas maneras algo les voy a hacer recordar, ¿no? Ya conocen ustedes la clínica de un infarto de miocardio, ¿no? Creo que es la clásica. Eh, una persona de edad, ¿no? Varón, más de 40 años, que tenga un dolor de tipo opresivo, ¿no? Muy intenso, generalmente se irradia, ¿no? A uno de los hombros, generalmente más es al hombro izquierdo, ¿cierto? O se va hacia la mandíbula también en ocasiones, ¿no? Y que se acompaña pues de náuseas, vómitos, síntomas vagales, no sudoración intensa. Todo esto es un infarto clásico, ¿no? Pero ustedes van a ver que el infarto clásico va a ser valor de entre el 5 al 10%, ¿no? De todos los infartos que ustedes vean en emergencia, solamente va a ser esa presentación nomás lo que van a ver clínicamente de manera clásica. La gran mayoría se presenta de una manera distinta. Eso es importante que ustedes tengan siempre bien en cuenta, ¿no? Porque hay muchas razones, ¿no? Eso les invito a que ustedes lean, pero una de ellas es el hecho que nuestra población se vuelva más añosa, ¿no? La, las mujeres, sobre todo, ¿no? Las mujeres tienen presentaciones distintas, los diabéticos, las mujeres, los pacientes con calagenopatías, tienen presentaciones de un infarto totalmente distintas al típico infarto, ¿no? ¿Cómo se presenta el dolor o el infarto en ellos? Con mareos, con dolor en la nuca, sienten mucho dolor, tienen fatiga, disnea, miren, la disnea, si bien acá no está, la disnea es una de los síntomas que nosotros generalmente tendemos a pensar que es un problema pulmonar, ¿no? Es un problema respiratorio, alto, bajo, el que ustedes gusten. Sin embargo, a veces no pensamos en un infarto de miocardio, ¿no? Otros se presentan solo con epigastralgia, ¿no? Clásico, como que han comido demasiado, tienen un poco de dolor o disconfort, ¿no? Y así se presenta en estos pacientes, ¿no? Y lo más peligroso es que no presenten ningún síntoma. Eso es lo más peligroso, ¿no? Es decir, puede ser el típico, el atípico, que es el que les he estado describiendo, y el silente. Es decir, hay tres formas en que ustedes van a ver los infartos en las emergencias, ¿no? Y les adelanto que el típico va a ser, como les dije, ¿no? 1 de 10, 8 de 10 van a ser atípicos y 1 de 10 van a ser silentes. Eso es lo que nos debe siempre preocupar, ¿no? Debemos tener siempre en mente estos aspectos. Y también aspectos que dice que ustedes ya han pasado por medicina, la medicina 1, no sé si están en la 2, pero deben ustedes ya haber visto lo que es la fisiopatología del infarto, deben haber visto la imagenología y deben haber visto también los cambios electrocardiográficos, ¿no? Muy bien. Miren acá el ejemplo de esta persona, ¿no? Que va a dar un paso en falso, ¿no? Igual es dar un paso en falso cuando nosotros asumimos esto como cierto, ¿no? Todos los pacientes que sufren un infarto tienen dolor torácico, no, ya se los mencioné en su momento, ¿no? Hay algunos que no van a tener ningún tipo de dolor, como los silentes, hay otros que van a tener síntomas totalmente fuera de la región aparentemente torácica, ¿no? Otro punto es, un EKG normal nos descarta un infarto de miocardio porque ustedes van a ver eso, ¿no? En las emergencias, tómale un electrocardiograma y el electrocardiograma sale normal. Muy bien, váyase a su casa. No, no. Siempre hay un rango, hay un tiempo de observación que uno debe tener siempre a estos pacientes con dolores atípicos, principalmente en los diabéticos, en los ancianos, en las mujeres premenopáusicas. Nosotros debemos tener siempre mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado y siempre tenerlas en un periodo de observación que es variable, ¿no? Algunos recomiendan 2 horas, los maestros siempre nos recomendaban siempre un tiempo bastante permisible para poder tener un rango de acción, ¿ok? ¿Por qué? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Y no sé si el doctor Orrego está acá, pero si me permite explicar un poquito de eso, ¿no? El por qué es importante en todo tipo de eh, concepto, ¿no? Que aparentemente no es totalmente lógico, ¿no? ¿Por qué todos los pacientes que sufren un infarto de miocardio no sufren un dolor torácico? Pues, como ustedes sabrán, pues por el tipo de desencadenante nervioso que puede tener, ¿no? Puede ser parasimpático, puede ser simpático, puede ser un dolor referido, puede ser una lesión isquémica concomitante, es decir, las causas pueden ser muchas que nos pueden explicar el por qué puede presentarse con un signo o síntoma totalmente distinto, ¿no?
¿Y por qué entonces en algunos casos no hay ningún síntoma? Ustedes miran, ya, bueno, está bien, profesor, puede haber otro tipo de signo o síntoma, está bien, pero que no lo haya, ¿por qué? Entonces ahí viene la pregunta del millón, ¿no? Y esto siempre me gusta que entiendan por qué. Porque los infartos silentes, justamente, en algunos casos, el daño que se produce a nivel de las fibras nerviosas puede hacer que dañe también la transmisión del dolor, ¿no? ¿Ok? Eso es importante. Y recuerden que el dolor de tipo orgánico en órganos es distinto, ¿no? La transmisión es distinta al dolor que nosotros tenemos el nociceptivo, ¿no? El que nosotros podemos localizar. Otro es el umbral, ¿no? El umbral del dolor es distinto en cada persona. De repente el infarto ha sido muy pequeño y en una zona que no tiene mucha relevancia ni tanto hemodinámica ni para producir un evento eh, simpático, ¿no? Que acompañe pues de las náuseas, los vómitos, los síntomas que ustedes conocen, ¿no? De repente también el paciente se automedica, ¿no? O es un usuario de algún estupefaciente, o usa analgésicos por alguna enfermedad de fondo, de repente es una neoplasia, ¿no? O tiene una alteración de la conciencia, ¿no? Es un paciente que usa algún antidepresivo en gran cantidad, o tiene una otra enfermedad psiquiátrica, y un largo etcétera, ¿no? ¿Cuántas causas podría mencionarle que nos puedan explicar esto? ¿No? Miren, es otra de las causas, ¿no? Y por supuesto, pues, que estemos frente a un diabético, como les digo hace un rato, una mujer premenopáusica, una mujer que tenga una colagenopatía, o también varones que tienen colagenopatías, tienen presentaciones atípicas de estos infartos y en ocasiones no tienen ningún síntoma, ¿no? Entonces es bueno recordar estos aspectos que nos ayudan a entender que la medicina no es una receta de cocina, ¿no? Sino nosotros debemos integrarla y hacer ese correlato clínico patológico que nos hace mejores médicos, ¿no? Miren, esto es un ejemplo de estadística hecha en emergencia de cómo se presentan nuestros síntomas, ¿no? Sé que el doctor Orrego me va a llamar un poco la atención, pero me gusta explicar esto un poco antes de entrar de lleno al aspecto morfológico. Miren, ¿cuál es el síntoma que prevalece? Es cierto, es el dolor torácico, ¿no? Es cierto. Pero miren la disnea, ¿no? La disnea también es otro de los eventos que ustedes van a ver. La diaforesis es frecuente, el síncope, ¿no? No pensemos que todo síncope es neurovagal, ¿no? Miren una lumbalgia, ¿no? Y una lumbalgia, la epigastralgia también, relativamente frecuente, ¿no? El dolor en la mandíbula, el dolor en uno de los hombros, ¿no? Generalmente el izquierdo, pero a veces es el derecho, ¿no? O la sensación de frío, ¿no? Que comúnmente podemos ver en algunas mujeres añosas, ¿cierto? Entonces, todos estos eventos, signos o síntomas que nos refieren los pacientes son necesariamente sospechosos, ¿no? Y por supuesto acá faltó uno grande, ¿no? ¿Cuál es el? Silente, no tiene ningún síntoma. Es decir, más o menos, como decía, un 5% de pacientes no va a tener ningún síntoma, ¿no? Y esto siempre nos debe tener en constante alerta, ¿ok? En esto ustedes ya lo conocen, esto es fisiopatología, ¿no? Como la causa pues de la isquemia, un infarto agudo de miocardio, pues generalmente ¿qué es? Es la aterosclerosis, ¿no? Esto el doctor Orrego ya se los explicó, todos los fenómenos fisiopatológicos, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero recordar primero que el principal evento isquémico, la causa principal es la ATH, ¿no? Aterosclerosis. Pero recordemos también que la aterosclerosis no es el único evento, puede haber espasmo arterial coronario. El espasmo arterial coronario no asociado a una aterosclerosis es siempre un aspecto clínico que nos ayuda a sospechar de las sintomatologías o las presentaciones atípicas, ¿no? Por ejemplo, alteraciones inflamatorias, ¿no? O hipercontractilidad del músculo liso, aterosclerosis, esta es la clásica, ¿no? Deficiencia de alguna enzima, ¿no? Como la aldehído deshidrogenasa 2, o una eficiencia de algún electrolito, o de repente consumo de alcohol, una sustancia dependiente también, de algún tipo, las psiquiátricas, ¿no? También que nos pueden llevar, disfunciones de tipo endotelial, ¿no? O el estrés oxidativo. Todos estos eventos, miren, cada uno de estos eventos nos pueden llevar a un espasmo de la arteria coronaria y nos llevan a un vasoespasmo en la cual no hay aterosclerosis, ¿no? Y cualquiera de ellos, pues, nos puede llevar a fenómenos isquémicos, ¿no? Y el espasmo no es lo único, ¿no? También pueden ser los émbolos, ¿no? Émbolos que se disparan, por ejemplo, por un estado de
complejidad, ¿no? En la cual no es una arritmia o un CID o alguna enfermedad más de fondo, ¿no? Entonces, las causas que nos pueden llevar a un infarto de miocardio son bastante amplias, ¿no? Y no debemos nosotros solamente pensar en la aterosclerosis. Y en eso ustedes van a repasar más, ¿no? Otro punto importante que siempre todos los años les resalto, ¿no? Es reperfundir, ¿no? Esto es una discusión actual, ¿saben? Hasta ahora es una discusión actual. Hasta hace unos años nosotros creíamos que una reperfusión rápida era siempre dañina, ¿no? Siempre dañina. Y en un tiempo se consideró así, ¿no? Tanto así que se hizo muchos estudios en ellos, se empezó en los que van a ser cardiólogos van a ver mucho los fenómenos de preacondicionamiento, posacondicionamiento, posinjuria, y varios términos bien interesantes respecto a lo que se ha descubierto en la fisiopatología de cómo un miocardiocito reacciona ante estados de isquemia y reperfusión mediata e inmediata, ¿no? Bien, pero lo que sabemos, miren, esto sí les quiero explicar, es que cuando un miocardiocito pasa a un estado en el cual hay una isquemia del tipo que ustedes sea, digamos por aterosclerosis, ¿no? El más frecuente, vamos a pasar por un estado anaeróbico, ¿no? Este estado anaeróbico nos va a llevar a una alteración en nuestras bombas, tanto de celulares como de las organelas, que nos van a llevar a una alteración aniónica y catiónica, ¿no? Que nos va a llevar bien a una disminución del pH y a un cierre de las membranas mitocondriales, ¿no? Las membranas transicionales de permeabilidad de la mitocondria, ¿no? Estas se van a cerrar bruscamente y el calcio ya no va a ingresar a la mitocondria, ¿no? Esto que nos va a llevar a una disminución de la contractilidad miocárdica, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Porque estamos en un estado de privación de oxígeno, ¿no? En la cual estamos en un metabolismo principalmente anaeróbico, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el paciente se le reperfunde rápidamente el oxígeno, ¿no? El oxígeno nuevamente va a funcionar nuestras bombas intercambiadoras de electrolitos, ¿no? La intercambiadora sodio-calcio, ¿no? La bomba sodio-potasio y otras más que ustedes ya conocen, nos van a llevar a que este estado de anaerobiosis, ¿no? Pase a un estado en el cual se empieza a usar el oxígeno, se empieza a acumular ácido láctico y el calcio empieza a movilizarse, ¿no? El calcio empieza nuevamente a movilizarse y esto nos va a llevar a que ingrese a la mitocondria el calcio y esto nos lleva también como hay más disponibilidad de calcio, a un incremento en la contractilidad del miocardio, ¿no? Y este llenado de calcio a nivel mitocondrial con un incremento de la contractura de las fibrillas miocárdicas nos va a llevar a lo que se conoce como una injuria de reperfusión. Sin embargo, este aspecto de la injuria de reperfusión que se conoce actualmente, el beneficio de la reperfusión actualmente sobrepasa probablemente por mucho al daño que se da justamente por la injuria por reperfusión, ¿no? Es decir, para ello han aparecido pues muchos otros términos en los cuales nosotros tratamos de hacer la reperfusión de una manera controlada, ¿no? Y disminuyendo justamente estos estados en la cual hay liberación de calcio, en las cuales hay alteración organelar, en las cuales el estado de daño producto de la reperfusión se controla, ¿no? Y nos llevaría a un estado en el cual hay mayor capacidad de uso del oxígeno, hay un estado de normalización del uso de los intercambiadores iónicos, hay una mayor disponibilidad de calcio y se empieza a normalizar los niveles de calcio a nivel intracelular y nos llevan a estados en la cual las miofibrillas tienen mayor capacidad contractil y de esa manera también el oxígeno que llega a los miocardiocitos, también ese oxígeno va a ser llevado, oxígeno y nutrientes, obviamente, al resto de la economía, ¿no? Entonces, como les digo, estos son términos que nos llevan a estados de acondicionamiento previo, ¿no? O posterior, de normalización de todos estos fenómenos que son bien interesantes para los que son cardiólogos, les van a hacer estudiar mucho más todavía estos pequeños aspectos riesgosos que yo les estoy dando, son mucho más profundos, ¿no? Ok, pero es bueno tenerlo siempre en cuenta para cualquier aspecto que también el doctor puede evaluarlo, ¿no?
Aspectos morfológicos, esto ya es de lleno la patología, ¿no? Los aspectos morfológicos han estado muy bien estudiados, ya se conocen al detalle, ¿no? Aspectos estructurales que se van a dar, pero primero van a empezar con alteraciones en el consumo del ATP, ¿no? Que se va a dar en segundos. Posteriormente, las miofibrillas, como ustedes han visto, van a perder su capacidad contráctil, esto en menos de los 2 minutos, y luego el ATP que tienen los miocardiocitos, ¿no? Van a ser consumidos, ¿no? Se consumen más o menos hasta la mitad a los 10 minutos y casi el 90% hasta los 30, 40 minutos. En realidad, estos tiempos son relativos, ¿no? Generalmente algunos libros hablan de 30 minutos, ¿ok? Y estamos hablando de mecanismos que son reversibles, miren hasta acá, ¿no? Y los mecanismos van a ser irreversibles ya a partir entre los 20 a 30 minutos, ¿sí? 20 a 30 minutos para adelante, el daño ya es irreversible, ¿ok? El daño ya a nivel de los vasos de pequeño calibre, es decir, los microvasculares, se va a dar ya a partir de 1 hora, ¿no? Entonces ya vamos a encontrar eventos que pueden alterar mucho más la reperfusión de los miocardiocitos, ¿ok? Entonces, tengamos siempre ese tiempo de 30 a 40 minutos como un estándar, ¿no? En el cual nosotros tenemos todavía un rango de acción, ¿no? Miren cómo estos son estudios imagenológicos que se ven funcionales, obviamente, del corazón, ¿no? En la cual se ve, pues, esta es la región endocárdica, ¿no? Esta es la subendocárdica y esta es la zona del epicardio y esta es el subepicardio, ¿no? Vean cómo en el paso del tiempo se ha producido una isquemia, se ha producido un infarto, y a los 15 minutos miren cómo el corazón no isquémico se mantiene todavía funcionalmente intacto, mientras que el isquémico ya es todo este. Sin embargo, para que nosotros veamos en amarillo, miren el estado necrótico, va a aparecer eso a partir de los 40 minutos, 30, 40 minutos, como les decía. ¿Dónde? Primero a nivel subendocárdico, ¿no? ¿Y por qué a nivel subendocárdico? Porque la irrigación del corazón va desde la zona del epicardio hacia el endocardio, ¿cierto? Entonces va de una mayor concentración de oxígeno a una menor concentración de oxígeno, así se va a desplazar el oxígeno y los nutrientes, ¿no? Hacia las zonas más alejadas. Por ello, las zonas más alejadas son las que primero van a sentir esa disminución, esa deprivación de oxígeno y nutrientes, ¿no? Es por ello que van a ser las primeras en ser afectadas. Entonces, conforme pasa el tiempo, miren, a las 3 horas, esta zona de privación de oxígeno y nutrientes va a incrementarse, ¿no? Entonces se va a ir hacia el epicardio, ¿no? Esto explica los fenómenos electrofisiológicos que ustedes ya saben, ¿no? Porque al inicio, cuando ustedes toman un EKG a este nivel, ustedes van a tener un infranivel de ST, ¿no? Conforme el evento se hace mucho mayor en tiempo, ¿no? Y en amplitud en la pared del corazón, y se vuelve transmural, el evento se vuelve más bien con una elevación del ST, ¿no? ¿Y es por qué? Porque, como ustedes ya saben, por electrofisiología, las células que se dañan, ¿no? Que son necróticas, van a estar, o bien un poquito, van a necesitar menos cantidad de electricidad para despolarizarse, y están ligeramente despolarizadas, algunos lo consideran así. Y el desplazamiento, ¿no? El impulso cardíaco, en algunos casos va a ser continuo, como en este, ¿no? Va a ir de la zona isquémica a la zona no isquémica, a la zona sana, o va a ser invertida, y es por ello que, como va en sentido inverso al eje de despolarización del impulso cardíaco, se va a volver invertido en uno y va a volverse con un supernnivel en otro, ¿no? Eso es algo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Y sería bueno que ustedes lo repasen en este momento para que entiendan mejor estos aspectos morfológicos y electrodinámicos, ¿no? Esto es morfología del corazón cuando sufre un infarto por tiempos, miren, y acá vale la pena, si bien es importante para los que van a hacer la medicina forense, ¿no? Para determinar los tiempos exactos de daño del miocito, ¿no? Van a ver que se puede llegar con cierto rango de error, pero acercarse mucho al tiempo de daño, viendo qué cambios existen, ¿no? Miren, en los 30 primeros minutos no vamos a tener ni alteraciones macroscópicas ni microscópicas, pero en la microscopía electrónica, que es el primer cambio estructural que vamos a observar, vamos a encontrar miofibrillas que van a estar más relajadas, ¿no? Va a haber un consumo de glucógeno por necesidad, ¿no? Para usar el ATP, y la mitocondria se va a edematizar, ¿no? Esto producto de los intercambio iónico alterado que
está sufriendo esta célula, ¿no? Y todos estos mecanismos en realidad se explican en gran parte por lo que ustedes han visto ya en Pato 1, ¿cierto? Miren, conforme vamos avanzando en el proceso, pues esto es un proceso inflamatorio agudo, evidentemente, ¿no? Macroscópicamente nosotros vamos a ver cambios en la superficie del corazón, en la que va a aparecer primero un moteado, ¿no? Este moteado oscuro se correlaciona con la necrosis por coagulación, que ustedes ya la conocen desde patología 1, ¿no? Y vean que conforme este moteado va aumentando en tiempo, va a aparecer hacia la zona central una zona amarillenta, ¿no? Esta zona amarillenta se correlaciona un poco con el tejido de granulación, que vamos a ver más adelante, ¿no? Miren, conforme va avanzando, el tejido de granulación va apareciendo, va cambiando el color también macroscópicamente y microscópicamente, y finalmente miren a las 2 a 8 semanas que aparece después del evento inflamatorio agudo, en la que predomine un tipo proinflamatorio y ya llega el antiinflamatorio después, posteriormente, ¿no? Y se va a formar la cicatriz, ¿no? Acá se empieza a regular la acción de los macrófagos, la orquesta, ¿no? Inflamatoria que ha causado los macrófagos, y esto esto va a ir disminuyendo en intensidad, ¿no? Entonces se va formando ya la cicatriz, se va depositando fibrina, se va depositando colágeno, y esto nos va a llevar finalmente a la cicatrización completa. En la cuestión microscópica en la universidad, ustedes van a ver solamente dos tipos de infarto, ¿no? Van a ver cada uno, una lámina para cada uno de estos eventos por días, ¿no? Que sí lo ven en lo que es medicina forense, dicho sea de paso, ¿no? Para los que van a ser forenses. Ustedes van a ver solamente dos tipos, el infarto reciente y el infarto antiguo, ¿no? El infarto antiguo va a ser justamente en la cual ya se produjo una cicatrización completa o está en las últimas semanas, ¿no? Entre la segunda y la octava semana, y son pacientes generalmente fallecidos, ¿no? Y el infarto agudo ustedes lo van a ver justamente en la presencia del tejido granuloso, ¿no? Al 10.º día, entre el 7.º y el 10.º día, que son los eventos en los cuales ustedes van a ver mayor cantidad de neutrófilos en medio de las fibras, o mayor cantidad de tejido de granulación, vasos de pequeño calibre con neutrófilos en medio, ¿no? ¿Ok? Estos son los eventos que les explicaba, ¿no? Los cambios en el EKG, ¿no? Cómo se ve un infradesnivel o un supradesnivel cuando es transmural, y cuando es un infradesnivel es un subendocárdico, ¿no? Esto es una cuestión netamente anatómica y electrofisiológica, ¿no? Cómo se ve en la macroscopía, cómo lo ven los forenses. Los forenses generalmente lo ven de esta manera, ¿no? Miren, esto es un infarto transmural, ¿no? Vean, todo el corazón está afectado, ¿no? En todo, desde el epicardio hasta el supraendocardio, ¿no? Miren acá ya se ha producido un evento cicatrizal, ¿no? ¿Cierto? Entonces son ya estadios avanzados. ¿Cómo lo vemos microscópicamente? Miren a la derecha y miren a la izquierda. Pueden ustedes ver a este nivel, la vamos a cambiar de color, para que se pueda ver, ¿sí? Acá hay una línea, ¿no? Acá a la derecha, son miocardiocitos que están conservados. ¿Por qué están conservados? Comparen, miren, ¿qué forma tiene este miocardiocito? Es el miocardiocito que ustedes tienen, ¿no? En pantalón, ¿cierto? Distribución en pantalón, ¿sí? Tienen uniones entre sí y tienen uno o dos núcleos. Muy bien, miren acá. Miren, si acá bien tiene una distribución también en pantalón, los miocardiocitos, miren cómo está mucho más ondulado, está más adelgazado, la cantidad de miofibrillas ha disminuido, ¿cierto? Hay ondeamiento, aparecen algunas células inflamatorias y espacios claros entre estos miocardiocitos que están dañados, ¿cierto? Entonces hay ondulamiento, ¿cierto? Hay fibras normales que están más alargadas, están ligeramente, si ustedes comparan el color, ¿qué les parece? El color es más hipereosinófilo acá, ¿cierto? Que acá. Acá no se ven tan hipereosinófilos, acá se ven mucho más rosados, ¿no? Aparte del espacio claro que se traduce como edema, ustedes lo conocen de patología 1, ¿no? Y estos que son neutrófilos, ¿no? Neutrófilo, nos indica que hay un evento inflamatorio, ¿ok? Esto es un infarto, más o menos un día de antigüedad. Miren, un infarto ya que tiene más días de antigüedad, 3 a 4 días, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Acá y acá. Todos estos son neutrófilos, ¿no? Polimorfos nucleares en grandes cantidades. Aumenta el infiltrado inflamatorio a nivel de los miocardiocitos. ¿Qué pasó con estos miocardiocitos acá? Han entrado en necrosis, ¿no? ¿Recuerdan? Primero una oncosis,
un menor grado va a entrar en apoptosis y finalmente van a terminar ambos en necrosis, ¿no? Principalmente la oncosis va a llegar a la necrosis, ¿no? La apoptosis al menos va a desaparecer sin dejar rastro, ¿no? Pero acá sí se va a producir un fenómeno inflamatorio agudo severo, ¿no? Y va a empezar a desplazar estos miocardiocitos, que este tejido especializado no se va a volver a reemplazar, ¿no? No se va a volver a reemplazar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa más adelante. Miren, entre los 7 a los 10 días van a aparecer, estos son neutrófilos, ¿no? Neutrófilos, pero estos son histiocitos, ¿ven? Histiocitos, van a llegar histiocitos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Miren, este es uno grandote. Histiocitos, lo que van a hacer es fagocitar, ¿no? Van a estar en su estadio proinflamatorio, ¿no? Recuerden que los histocitos, los macrófagos, están en estadios MC o M1, ¿no? Si bien muchas teorías no la consideran, lo consideran más una teoría netamente in vitro, ¿no? No in vivo, todavía se mantiene la explicación de este tipo para tratar de manera didáctica de hacerles entender que estos histocitos necesariamente van a iniciar, en su gran mayoría van a ser proinflamatorios, ¿no? Y lo que van a hacer es fagocitar, ¿no? Fagocitar todo el detritus celular de los miocardiocitos, los restos de las organelas, del retículo sarcoplásmico, de las mitocondrias, de la membrana celular, de la cromatina, todo ello va a ser fagocitado por estos histiocitos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué sucede después? O no, el tejido de granulación va a aparecer, ¿no? ¿Qué es tejido de granulación? Pues es un tejido de reparación en la cual aumenta la cantidad de vasos, ¿no? Pequeños vasos, de repente alguno que otro más grande y hemorrágico podría ser, producto del daño, ¿no? Y miren cómo están los miocardiocitos acá, ¿no? Están muy dañados. Yo no veo núcleos acá, yo veo que son estrías muy alargadas, muy irregulares, pero sinófilas en pequeña cantidad. Esto debería estar plagado de miocardiocitos, ¿no? Todo debería ser en miocardiocitos, como ustedes recordarán con las clases del doctor Munir. Acá no hay ello ya, ¿no? Acá lo que ustedes ven son restos de miocardiocitos, lo que quedan de miocardiocitos y un gran número de espacios vacíos reemplazados por un tejido conectivo especializado, que es el tejido de granulación, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿en qué estamos entrando? En un proceso de reparación. Y este proceso de reparación, miren, es una coloración de Van Gieson, una coloración especial para ver el depósito de colágeno, ¿no? Que se ve en azul. ¿Qué pasaba? Miren, casi todo es azul, casi todo es azul. ¿Por qué? Porque ha sido reemplazado el tejido especializado por un tejido solamente de soporte, ¿no? Que no tiene función. Entonces, ¿qué creen que pasará con el impulso de despolarización acá? Va a ser irregular, ¿no? Va a ser muy irregular. Si bien antes tenía que ir, recuerden que el impulso de despolarización va en un solo sentido, ¿no? Y ustedes ya lo saben por electrofisiología, esto por una característica especial que deben repasar a ustedes, ¿no? Bien, este desplazamiento de la despolarización va a tener fenómenos de reentrada, en gran parte por estos depósitos de colágeno. ¿Por qué? Justamente por estos mecanismos aberrantes de circuito y de paso de la corriente, ¿no? En uno u otro lado puede hacer círculos de reentrada, ¿no? Gracias a estos espacios, ¿no? Que impiden el paso de la despolarización por unos lados y permiten por otros, y permite fenómenos de reentrada o de escape, etcétera, que ustedes han visto en el electrofisiología, ¿no? En cambio. Ok, pasamos ahora a las complicaciones, ¿no? Muchos de estos aspectos yo les voy a pedir por favor que los lean porque si no nos vamos a exceder ya nos estamos excediendo en tiempo, no vamos a exceder mucho más, ¿no? Las complicaciones de un infarto, esto es importante que ustedes lo sepan bien, ¿no? Las complicaciones son realmente muchas, ¿no? Pero hay algunas que son muy frecuentes. Una de ellas es la arritmia. La arritmia es muy frecuente que ustedes lo vean después de un infarto de miocardio, ¿no? La fibrilación ventricular, la fibrilación auricular, la bradicardia, taquicardias, taquiarritmias, hacen de todo los pobres pacientes, ¿no? Por lo que les mostré hace un momento, ¿no? Las afectaciones en la conducción de la despolarización. Muy bien, pero la gran mayoría se resuelve espontáneamente, no olviden eso, pero también puede llevarnos a complicaciones. Muchas veces estos pacientes por eso terminan en la UCI, en la UCI para que sean evaluados constantemente, ¿no? Otra complicación también igual de importante es la insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Es muy frecuente porque la mayoría de infartos que ustedes van a ver son infartos relativamente extensos, ¿no? Y esto pues daña mucho el ventrículo izquierdo, ¿no? Hacen que la pared se vuelva muy blanda, se forma tejido de una lesión ahí y se dilata, ¿no? Entonces es una consecuencia bastante vista, ¿no? Otro fenómeno también un poquito ya mucho más
que lo van a ver en emergencias, que van a ser emergencistas, cardiólogos, intervencionistas, van a ver mucho las roturas, ¿no? Las roturas externas y las roturas internas. Las roturas externas son las que se conocen pues como los taponamientos, los hemopericardios, ¿no? Los internos son un poquito más raros, lo van a ver en realidad los que sean forenses, ¿no? Porque van a ver pues rupturas intracardíacas, de repente se produce un CIB, se rompe el tabique entre los ventrículos, entre las aurículas, se produce fenómenos de paso de sangre de un lado a otro, mayor presión o menor presión, es decir, eventos hemodinámicos también acompañando a esto, ¿no? Que pueden producir la muerte del paciente, ¿no? La disfunción del músculo papilar también, la trombosis mural, la pericarditis aguda son eventos que por favor ustedes también van a leer, ¿no? Y complicaciones a largo plazo, ¿no? Conforme los pacientes con infarto van recuperando, se van haciendo eventos a veces sistémicos crónicos, con una enfermedad de fondo, o tienen procesos reparativos lentos, ¿no? Ustedes van a ver las complicaciones post-infarto con cierta frecuencia. Uno de ellos es la insuficiencia cardíaca izquierda crónica intratable, ¿no? ¿Y esto por qué se va a dar? Porque esta insuficiencia cardíaca izquierda de la zona izquierda del corazón se va a dar por un fenómeno de remodelación, ¿no? Recuerden que los fenómenos de remodelado del ventrículo principalmente son fenómenos compensatorios. Los fenómenos compensatorios ya sabemos por fisiopatología que casi todos, en realidad casi todos son deleterios en el tiempo, ¿no? Al inicio de repente son compensatorios, pero luego son deleterios, ¿no? Nos llevan a algún cambio morfológico que finalmente nos lleva a un daño posterior, ¿no? Otro es el aneurisma ventricular, ¿no? Se dice que el aneurisma ventricular, 1 de 10 de nuestros pacientes va a tener al menos un aneurisma ventricular, ¿no? Y eso lo vamos a ver muchas veces ya en las necropsias, ¿no? Las necropsias de los pacientes, al menos ahora que se hacen más estudios de resonancia, imagenológicos, descubren con mayor avidez estos casos, ¿no? Los aneurismas que deben ser, si es posible, ser tratados, ¿no? Otra complicación importante y no olvidar también es que un infarto nos puede llevar a otro infarto, ¿no? Un infarto de repetición. Y el famoso síndrome de Dressler, ¿no? La pericarditis autoinmune que ustedes van a repasar, por favor, ¿no? Son fenómenos, complicaciones de un infarto que son relativamente frecuentes, ¿no? Las valvulopatías, creo que vamos a tener que correr un poquito, ¿sí? Ustedes tienen esto bastante explicado en el Robbins, van a leerlo, ¿no? Estas son causas nomás de la insuficiencia mitral, ¿cierto? Y estos eventos morfológicos sí se los voy a explicar, ¿no? Miren, en una insuficiencia mitral, esto es un evento normalidad, ¿no? La cual tenemos una precarga normal, volumen en el aurícula izquierda normal, volumen en el ventrículo izquierdo normal, con una contractilidad normal también. El estrés de la pared, ¿no? Está normal, ¿no? Es decir, el consumo de oxígeno con el grosor de la pared, esa relación está normal. Y el volumen sistólico total y el volumen sistólico efectivo también son normales. Es decir, la cantidad de volumen que vamos a encontrar en la sístole, que va a salir en la sístole, es normal, y el volumen de sangre efectiva que sale en la sístole, es decir, la cantidad de sangre real que sale, es también la normal, ¿no? ¿Qué sucede en una insuficiencia mitral? Como les dije en un inicio, ¿no? ¿Qué es lo que primero va a suceder? Fenómenos compensatorios, ¿no? Por eso le llaman una insuficiencia mitral compensada crónicamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Pues el corazón ha tenido que ser remodelado, ¿no? Miren el ventrículo izquierdo cómo ha sido remodelado, ¿no? Ha incrementado su tamaño, su volumen, su grosor, ¿cierto? ¿Para qué? Para tratar de compensar y seguir dándole oxígeno y nutrientes a nuestra economía, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Que nuestra precarga sea mayor, ¿no? Va a llegar mayor sangre al corazón. El volumen en el aurícula izquierda va a ser mayor. El volumen que llega al ventrículo izquierdo, por tanto, también va a ser mayor. La contractilidad también va a ser mayor porque ha aumentado el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Por lo que la contractilidad va a ser mayor también, ¿no? Va a haber una hipertrofia, ¿no? Fenómenos de hipertrofia que van a ser excéntricos, pero que van a hacer que la relación de consumo de oxígeno con el grosor de la pared se normalice. Miren, son normales al inicio. ¿Y qué pasa con el volumen sistólico total? El volumen sistólico total va a incrementarse, ¿no? Aparentemente, estos pacientes están compensando las necesidades exploratorias de oxígeno que requieren, ¿no? Entonces, el volumen efectivo normal es el correcto, ¿no? Entonces,
El término compensatorio es adecuado, ¿no? Sí, ha compensado los fenómenos de alteración que tenía nuestro corazón. Sin embargo, estos fenómenos de compensación nos van a llevar a fenómenos de agotamiento, cambios, alteraciones celulares que nos van a llevar indefectiblemente a un daño mayor, ¿no? Miren, la precarga va a seguir aumentando, ¿no? Es lógico, va a seguir aumentando y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el ventrículo izquierdo? Va a tener mayor dilatación, va a tener más volumen, va a llegar más sangre a él, ¿cierto? Pero la pared se ha disminuido en su grosor, ¿cierto? Está más delgadita. Por lo tanto, ¿qué pasó con su contractibilidad? Está también disminuida. El fenómeno de estrés de la pared se va a ver incrementado. ¿Por qué razón? Porque ahora va a necesitar consumir más oxígeno y el grosor de la pared está disminuido, ¿no? Por lo tanto, la relación numerador-denominador, esta ley de Laplace, se va a ver alterada y va a haber más consumo de oxígeno, ¿no? Por algo más pequeño, por lo tanto, el estrés de la pared va a ser muy incrementado. ¿Qué pasa con el volumen sistólico total y el volumen sistólico efectivo? Se va a ver fuertemente disminuido. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a llevar? Que el paciente va a tener descompensación, clínicamente lo vamos a ver, hemodinámicamente va a estar más alterado, etcétera, etcétera. Y ustedes ya lo conocen, ¿no? Bien, eso ustedes van a seguir repasando. Esta es la insuficiencia tricuspidia, también es la parte clínica, aspectos no anatómicos, esto es el complejo de la válvula tricuspidia, ¿no? Recordar que cuando hablamos de insuficiencia tricuspidia, podemos hablar de alteraciones tanto en las valvas o en las cuerdas, o el músculo papilar, ¿no? O el anillo propiamente dicho, ¿no? O de repente el miocardio auricular, cualquiera de estos forman lo que es el complejo de la válvula tricuspidia, ¿no? Entonces todo ello nos puede llevar a un evento de insuficiencia tricuspidia, ¿no? En realidad, en las clases de antes duraba mucho más, ¿no? Nos han reducido bastante el tiempo. Les hablaba también de la estenosis tricuspida, que ustedes lo van a leer, ¿no? En la estenosis tricuspida, por favor, lean bien en su Robin lo que son las pseudoestenosis, por favor, ¿ya? Las pseudoestenosis son, aparentemente, ¿no? Parecen clínicamente ser una estenosis, pero no son más que eventos causados por alguna masa, ¿no? Una masa que puede ser una neoplasia benigna a veces, en otras ocasiones maligna, vegetaciones también, o eventos, o trastornos hemodinámicos, ¿no? Trombos o tromboembolismo, ¿ok? Ya un poco también de la cardiopatía carcinoide también, interesante hablar sobre ello, ¿sí? Pasamos a miocardiopatías. Las miocardiopatías pueden ser primarias o secundarias, ahí ustedes lo tienen. ¿Cómo lo definimos? De acuerdo al Council of Clinical Cardiology, las cardiopatías son un grupo, miren, un grupo de enfermedades heterogéneas, es un grupo muy irregular en realidad, ¿no? Muy distinto entre sí, muy disímil, en la que hay alteraciones de disfunción o bien eléctrica o bien mecánica, que usualmente, pero no siempre, no invariablemente, miren, nos van a exhibir o van a presentar hipertrofia ventricular inapropiada o dilatación, miren, cualquiera. O se vuelve más grueso el miocardio o se dilata las válvulas, las cámaras, ¿no? Y que nos llevan a una variedad de causas que frecuentemente son, y esto no quiero que olviden, que son genéticas. Son genéticas. En otros países nosotros las enfermedades, las miocardiopatías, siempre se le hace estudio genético y acá estamos tendiendo ya a hacerlo completamente. Siempre hay que evaluar este aspecto, ¿no? Entonces las cardiomiopatías bien están confinadas al corazón o ser parte de una enfermedad sistémica. Siempre descartemos esto, enfermedades sistémicas. No siempre pensemos que las cardiomiopatías enteramente van a ser primarias de corazón. ¿Ok? ¿Hacemos? Entonces las causas de las miocardiopatías pues son muchísimas, ¿no? Son muchísimas, ahí ustedes la tienen, un gran número, lo vamos a ver poco a poco, pero si hablamos del aspecto morfológico, que es el que nos plantea siempre el doctor Orrego, debemos hablar de tres solamente, ¿no? La hipertrófica, la dilatada y la restrictiva. Vamos a hablar de cada una de ellas, pero antes de entrar de grueso y de lleno en este punto, quiero que vean ustedes la clasificación. En realidad es una clasificación nueva, es una clasificación relativamente, ya tiene mucho tiempo, ya más de 5 años, en la que se ha hecho propuestas de cómo deberíamos clasificar realmente las miocardiopatías, ¿no? Y esta es una clasificación netamente um, juntando la parte morfológica y juntando la parte genética. Genética, la principal, ¿no? Adquirida, la otra.
y una intermedia, que es la mixta. Miren, en la genética nosotros vamos a tener la gran mayoría de miocardiopatías. Tenemos la miocardiopatía hipertrófica, tenemos la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, tenemos la cardiomiopatía no compacta del ventrículo izquierdo, tenemos las enfermedades de glicógeno, la enfermedad de Danon, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad muy interesante que deben leer. Desórdenes de conducción, ¿no? En los canales de iones también acá, enfermedades mitocondriales, ¿no? Que también, ustedes también las han visto, ¿no? Acá los desórdenes de los canales de iones tienen bastantes enfermedades, ¿no? El síndrome del QT largo, el síndrome del QT corto, el síndrome de Brugada, ¿no? La taquicardia ventricular polimórfica catecolinérgica, ¿no? Y así, ¿no? El SANS, ASEAN-SANS, que es el síndrome de muerte súbita nocturna, ¿no? Es una explicación que se ve mucho en asiáticos, ¿no? Vean, son muchos los aspectos aparentemente que eran clínicos antes, ¿no? Pero que tienen una base genética, ¿no? El adquirido es el otro que importante que quiero que ustedes lo recuerden. Tenemos las miocardiopatías o las miocarditis de tipo inflamatoria, el Takotsubo, ¿no? Que es el causado por estrés, la miocardiopatía periparto, la inducida por taquicardia y la de infantes, de madres diabéticas dependientes de insulina, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas estas son adquiridas, así se conoce. Miren, en medio de ellas vamos a tener dos de las que morfológicamente a nosotros nos interesan mucho, ¿no? La miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva. Es decir, la restrictiva acá la consideraban como que no sea ni hipertrófica ni dilatada, ¿sí? Ni una ni otra, ¿sí? ¿Ok? Entonces vean que esta es una clasificación funcional que nos adentra un poco en lo que finalmente ustedes deben saber. La gran mayoría de ustedes va a ser clínicos, ¿no? Van a ser morfológicos y deben tener un correlato entre ambos, clínico y patológico. Entonces vamos a empezar con lo morfológico, que es lo nuevo en realidad para ustedes, que no van a encontrar mucho en los libros de medicina interna, ¿no? Poco, en todo caso, lo van a mencionar, la miocardiopatía dilatada, ¿no? Esta es la miocardiopatía, como ustedes ya habrán visto un poco en patología 1, es la dilata es la más frecuente. La que ustedes van a encontrar dilatación de las cavidades, ¿no? Miren, esta dilatación va a ser lenta, progresiva, en la cual va a hacer que fallen poco a poco estas cámaras cardíacas, nos va a llevar a disfunción contráctil, principalmente sistólica, ¿no? No diastólica, y la fracción de eyección ventricular va a estar disminuida, ¿no? Como ustedes saben, son fenómenos de ecocardiografía, que van a ver en su conversatorio clínico patológico. Sería bueno que los repasen los aspectos de normalidad en una ecocardiografía. La fracción de eyección ventricular debe estar disminuida, ¿no? Y pues esto a veces lo tardamos un poco en diagnosticar, ahora que hay más imagenología lo hacemos un poquito antes, ¿no? Pero usualmente, al menos en nuestros tiempos, tardábamos un poco más en diagnosticarlo, ¿no? Miren acá, este grosor de la pared está disminuido, ¿no? También, recuerden que estos fenómenos compensatorios nos van a llevar también a fenómenos de daño posterior, ¿no? Y como les dije, la miocardiopatía dilatada es una miocardiopatía mixta, ¿cierto? Si es una mixta, debe tener tanto fenómenos adquiridos como genéticos, ¿no? Y bien, miren las alteraciones genéticas, miren todos los genes que están acá, ¿no? Bien, este es el gen titin, ¿no? Así como los que, no sé, probablemente ustedes no han leído a titin, pero bueno, es el nombre que le pusieron a este gen proteico, ¿no? Que es el TTN, que es uno de los más frecuentes, ¿no? Que tiene que ver mucho con la codificación genética para el grosor y la elasticidad del músculo cardíaco, ¿no? También el esquelético, pero dicho sea de paso es bueno recordar. Pero son varios, ¿no? Son varios los genes, no es el único, son muchísimos, y no es la única causa, ¿no? Hay causas también de tipo adquirido, miren, enfermedades neuromusculares, tienen muchas, ¿no? Acá tienen el Becker, el Duchenne, ya han rotado por pediatría, imagino que a ustedes se les hace común recordarlos. Síndromes, ¿no? Enfermedades sindrómicas como disfunciones de tipo mitocondrial, ¿no? Las enfermedades mitocondriales acá tienen un gran grupo, ¿no? O el tafacin, ¿no? Esta es una proteína que va a codificar también al músculo cardíaco y esquelético, ¿no? Y sus alteraciones, justamente el tafacin, se asocian tanto a miocardiopatía dilatada, pero también a la hipertrófica, ¿sí? Seamos cuidadosos con eso, ¿no? También infecciones. Dentro de las infecciones ustedes van a tener múltiples, ¿no? Miren, acá está la parte adquirida,
de esta miocardiopatía mixta, ¿no? Que así debe ser catalogada, ¿no? Virus, tienen enterovirus, ¿no? El parvovirus B19, ¿no? El PVH6, el VIH, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Cuidado que este es el parvovirus humano, ¿ah? Algunos grupos anteriores me preguntaban si era el mismo parvovirus que afecta a los animales, es un parvovirus distinto, ¿no? Ese es el canino, no tiene nada que ver, ahí no hay transmisión humano-animal, cuidado con ello. Enfermedades autoinmunes, ¿no? Tienen todas las enfermedades autoinmunes que ustedes imaginan, ¿no? La dermatomiositis, la enfermedad o el síndrome de Charles-Strauss, ¿no? El lupus, etcétera, etcétera, ¿no? Falta la artritis reumatoide acá. Toxicidad por drogas, miren, acá hay muchas drogas, algunas de uso común, alcohol, cocaína, anfetaminas, antineoplásicos. Miren, cuando ustedes roten Polinen van a ver que muchos de estos agentes antineoplásicos nos pueden llevar a miocardiopatía dilatada, ¿no? Y es lo que ven justo en la UCI, ¿no? Enfermedades de uso psiquiátrico, ¿no? Clozapina, clorpromacina, risperidona, ¿no? Miren, el litio también, todos los antidepresivos tricíclicos nos pueden llevar también a miocardiopatía dilatada. Enfermedades endocrinológicas, miren, un amplio espectro. Alteraciones en la función tiroidea, tanto hiper como hipo. Vean, el Cushing, también Addison, feocromocitoma, estrés, solamente el estrés, vean, ¿no? El estrés crónico, el diestrés, ¿no? No el estrés. La diabetes mellitus, deficiencias de algunos nutrientes, ¿no? Como la tiamina, el zinc, el cobre, el selenio, o alteraciones los electrolitos. Miren, todos ellos nos pueden llevar a una miocardiopatía dilatada, ¿no? Son múltiples las causas. Esta es la clínica, ¿no? Esto es la clínica, ustedes lo van a leer, por favor, para poder avanzar. Y vean cómo se ve morfológicamente, que es lo que ustedes deben repasar un poco más. Primero, para decirles que no hay una alteración clásica de la miocardiopatía dilatada. Las alteraciones pueden ser múltiples, como ustedes van a poder ver acá. Primero, vean el tamaño de los núcleos. Acá está muy agrandado, ¿cierto? Acá está. Puede haber incremento en el tamaño de los núcleos. Compárenlo con estos núcleos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No? Está comparado, ¿no? Miren también que va a haber pequeños espacios claros. Acá, miren, este es un espacio claro, ¿sí? Vamos a buscar acá hay otro espacio claro, ¿sí? Estos son espacios claros que nos muestran que hay pérdida de miofibrillas, ¿sí? Esto es frecuente, se ven como burbujas, como espacios claros, como pequeñas vacuolas que van a aparecer dentro de los miocitos. Normalmente, como ustedes recordarán del otro muniven, no puede haber eso en miocardiocitos, ¿no? Va a haber espacios pequeños, miren, en la cual el miocardiocito no se continúa. Recuerden que estos deben ser continuos, ¿no? ¿Por qué? Esto es porque el miocito que estaba acá ha muerto, es una muerte focal de miocitos, ¿sí? ¿Estos qué son? Linfocitos, linfocitos, linfocitos. Va a haber un incremento en los linfocitos en el intersticio. Normalmente nosotros encontrábamos escasos linfocitos, ¿recuerdan? Escasos linfocitos en el tejido miocárdico, ¿no? Acá están incrementados. Estos espacios, si ustedes le hacen una aclaración en Van Gieson, ¿qué nos van a demostrar? Que son celestes, azules, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay depósitos de fibras de colágeno, ¿no? Vean todas las alteraciones que puede haber una miocardiopatía dilatada. Relativamente, miren que los miocardiocitos van a estar un poquito más alargados, ¿no? Estos son fenómenos de estiramiento, vean, ¿no? Como ¿ven? ¿Sí? Pueden ver que es un poquito más largo de lo que habitualmente ustedes recordaban, ¿no? Miren este otro, ¿no? ¿Ven? Y acá me hay el fenómeno del efecto pantalón, ¿no? Que tienen normalmente el tejido miocárdico, ¿no? Por lo que esta foto microscópica 40X nos ayuda a descubrir estas características. Si bien no son específicas, son altamente sugerentes. No olviden eso de una miocardiopatía dilatada, ¿no? Estos diagnósticos no se hacen solamente por morfología, se hace con relato clínico patológico, ¿ok? No olviden. Y el genético, ¿no? A mayor aumento, miren, ¿qué les dije que habían estos espacios claros? Vean, estos espacios claros. Estos espacios claros son espacios vacíos en los cuales, ¿qué pasaron con las miofibrillas? Estas estrías que ustedes veían, ¿no? Estas miofibrillas se van a perder, se vacuolan, se vuelven vacíos, ¿no? El tamaño de los núcleos, miren, comparen con ¿no? Hay incremento en tamaño de los núcleos, como les expliqué hace un momento, ¿no? ¿Y qué pasa si le hacen una coloración Van Gieson? Miren, se ve este azul que les mencioné, ¿no? Estos depósitos de fibras de colágeno. Estas son coloraciones de otro tipo, no vale la pena explicar en este momento. Miocardiopatía hipertrófica, van a repasar un poco la parte teórica de este aspecto, la parte clínica, esto ustedes lo van a repasar por favor, y vamos a pasar a la parte morfológica. Morfológicamente, nuevamente, en esta miocardiopatía van a ser inespecíficas, ¿no? Nuevamente estamos con este problema.
Si bien el nombre ha cambiado a hipertrófico, ¿sí? ¿Cierto? Acá se le llama hipertrófico, ¿por qué? Porque los miocitos, ¿qué es hipertrofia? Incremento en el tamaño, ¿no? ¿Sí? Miren el tamaño de los miocardiocitos comparado a un miocardiocito que acá todavía se mantiene en poco su tamaño comparado con este, miren, con este. Definitivamente la alteración de tamaño es evidente, ¿no? Disculpen. Miren también que aparece áreas de fibrosis, es una aclaración en Van Gieson, les vuelvo a repetir, y va a aparecer entre los miocardiocitos que han muerto, ¿no? Que han desaparecido. Ahora, este diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, ¿lo haremos nosotros por la morfología? No. Miren, esto se logra a través de un procedimiento que se conoce como la biopsia endocárdica. ¿Se imaginan hacer una biopsia endocárdica? Imaginen, un paciente sufre una sospecha de miocardiopatía. Le van a pedir así como una biopsia de piel, una biopsia en el corazón. ¿Se imaginan? Eso no es una biopsia que sea como un procedimiento relativamente constante, ¿no? Es un procedimiento cruento y con alta probabilidad de complicación, por lo que se pide en determinados casos, ¿no? Es decir, al paciente hay que someterlo a un estudio amplio, imagenológico, electrofisiológico, genético, este estudio también, no solo genético, el consejo genético para hacer el estudio del pedigrí y todo ello. Hay que agotar todos estos fenómenos y ver estudios de laboratorio, ¿no? También para ver con las genopatías, infecciones, ya han visto todas las causas que pueden causar una miocardiopatía en general, ¿no? Entonces, todo eso debemos descartarlo previamente antes de llegar a una biopsia. Y cuando se llega a una biopsia, en el caso de las miocardiopatías hipertróficas, en ese caso nos ayuda a descartar, miren, a descartar algunas enfermedades que a veces son de cambios tan mínimos que no podemos verlos. Por ejemplo, una amiloidosis cardíaca, o de repente un granuloma, por alguna de las causas X, que ustedes tienen tantas causas que puedan causar una enfermedad inflamatoria granulomatosa no clasificante a nivel cardíaco, ¿no? Todo ello nos va a ayudar a descartar, ¿sí? Si en ello no encontramos nada de eso, esa biopsia es altamente sugerente, ¿sí? Por exclusión de una miocardiopatía hipertrófica, ¿ok? Sin embargo, tenemos algunos aspectos, siempre va a haber aspectos morfológicos que el patólogo les va a dar para poder hacer sospechar de alguna u otra forma de alguna de estas alteraciones, ¿no? Miren el tamaño primero del miocardiocito, ¿no? Grandes. Y si ustedes son perspicaces, se van a dar cuenta que son irregulares en su distribución. Acá no hay un ondulamiento, acá es grande y tiene una distribución relativamente aleatoria en su disposición, ¿no? Acá está distribución en pantalón, ¿no? Pantalón acá también en pantalón, pero también vemos el tamaño de los núcleos, ¿no? Algunos núcleos que son un poco más grandes que los otros, ¿no? Como le dije, son relativamente inespecíficos. ¿Sí? Bien, pasemos, a ver. Y vean acá, ¿no? En esta foto vemos la distribución aleatoria, totalmente, el desarreglo total que tiene el miocardio, ¿no? Y los tamaños a de los núcleos ligeramente agrandados, ¿sí? Entonces el tamaño también, vean, ¿no? El tamaño del miocardiocito, ¿no? Grande, ¿no? Grande, miren acá, ¿no? Grande, este también, ¿ven? ¿Cierto? Son miocardiocitos bastante agrandados, ¿no? Lo vemos también por el núcleo. ¿Ok? Entonces, esos son altamente sugerentes de una miocardiopatía hipertrófica. Comparen un corazón normal de un corazón con miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Miren el desarreglo, esto es a 20x, ¿sí? Miren a mayor aumento, ¿no? Como podemos ver, estos espacios aparecen a mayor aumento, podemos ver que los miocardiocitos tienen una disposición totalmente irregular, ¿no? Cuando hacen una coloración de Van Gieson, ven las áreas de fibrosis y ven la distribución totalmente anómala de los miocardios, ¿cierto? La miocardiopatía restrictiva, también ustedes van a repasar, por favor, ¿sí? Esta es la parte clínica. Hacer hincapié también en la clasificación que tienen las miocardiopatías restrictivas, ¿no? De acuerdo a su causa. Las dividimos en tipos familiar o no familiar, ¿no? La familiar es una causa genética todavía que no se entiende del todo, ¿no? Acá tiene un gran grupo, tiene las mutaciones proteicas sarcoméricas, tiene la amiloidosis familiar, debida a transtirretina, en la cual hay una miocardiopatía restrictiva asociada con neuropatía, o a la asociada a polipoproteína, en la cual hay una miocardiopatía restrictiva asociada a nefropatía, ¿ya?
esminopatías, pseudosantoma elástico, hemocromatosis, la enfermedad de Anderson-Fabry, almacenamiento de glicógeno, ¿no? La fibrosis endomiocárdica, la de tipo familiar, ¿no? Y las no familiares, pues tienen depósito, tienen amiloidosis, pero este es depósito de prealbúmina o de las cadenas ligeras, ¿no? Escleroderma, ¿no? Una de las enfermedades también que vamos a ver mucho en dermatología, principalmente, la fibrosis endomiocárdica, nuevamente, ¿no? Acá sí tenemos medicamentos, ¿no? Serotonina, metiserguida, ergotamina, ¿no? Para algunos de uso incluso relativamente comunes, ¿no? Y el síndrome carcinoide, ¿no? El metástasis y la radiación, esto justamente en tratamiento de algunas neoplasias. Entonces, todo esto podemos ver en miocardiopatías restrictivas, ¿no? Pero las clasificaciones a veces han sido mucho más clínicas. Esta es una clasificación que a mí siempre me gusta explicarla porque nos habla de dos tipos principalmente de miocardiopatías restrictivas, ¿no? Las que son infiltrativas, que son estas, y todas estas serían las de tipo no infiltrativo. Las no infiltrativas son no infiltrativas puras o las que se asocian a alguna alteración en alguna organela, por ejemplo en las enfermedades de almacén, ¿sí? Acá tienen ustedes Anderson, Danon, Pomp, Gaucher, ¿no? Todos ellos. O las enfermedades que dependan del endomiocardio, ¿no? El carcinoide, la fibrosis endomiocárdica, la fibroblastosis endocárdica, tumor metastásico, quimioterapia, radiación, ¿no? Y las no infiltrativas son aquellas pues, que no cuadran en ninguna de ellas, ¿no? Idiopática, la hereditaria, si se dan cuenta, son bastante amplias, ¿no? Y la esclerosis sistémica, que sí es un nombre relativamente usado, ¿no? La deben ustedes haber visto en muchos diagnósticos. Miren, las enfermedades infiltrativas, la amiloidosis, la sarcoidosis y la hiperoxaluria hereditaria, ¿no? Acá ustedes tienen que hacer investigación de oxalato, acá tienen que hacer biopsia, acá tienen que hacer estudio de rojo de Congo, ¿no? Es decir, ustedes deben tener bien esquematizado cómo deben afrontar estos diagnósticos que son todo un desafío clínico patológico, ¿no? Y bueno, acá les dejo unas perlas que son importantes que ustedes las repasen, sobre todo las enfermedades, ¿no? Una amiloidosis, ¿qué van a pedir? ¿No? Una sarcoidosis, ¿qué tienen que sospechar? En una hiperoxaluria primaria, ¿qué tienen que buscar? ¿No? ¿Dónde? En una enfermedad de Niemann-Pick, ¿qué deben ver ustedes microscópicamente? ¿No? Enfermedad de una mucopolisacaridosis de tipo 2, ¿cuál es lo que está más alterado? ¿No? Y así, en todas estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el Bocha también, ¿no? En todas ellas ustedes van a tener, ahí tienen perlas, son perlas que nos ayudan a sospechar de una enfermedad etiológica, de fondo, ¿no? Acá siempre les coloco unos ejemplos, ¿no? En el caso de amiloide, ustedes van a ver que en medio de los miocardiocitos van a haber mucho espacio entre miocardiocito y miocardiocito, hay un espacio claro, otro espacio claro, ¿no? Otro espacio más claro. Esto es anormal. No puede haber tanta separación, salvo sea un infarto y haya tenido pues una fibrosis, ¿no? Pero si no hay ello y ustedes tienen una biopsia endomiocárdica en la cual hablan de una gran separación entre miocitos, entre los miocardiocitos, pues ustedes que podrían sospechar de amiloide y el patólogo está en la obligación de descartar que esto sea amiloide, por lo tanto va a tener que pedir su rojo de Congo, y su rojo de Congo no necesariamente siempre va a ser amiloide, ¿no? Hay que hacerle una coloración de refringencia, ¿no? Con microscopía polarizada. La enfermedad de Niemann-Pick, ¿no? Las personas que tienen esta alteración en el metabolismo de las grasas, ¿no? Que tienen una alteración que hace que se acumule la 5-mielina, ¿no? La 5-mielinasa es la que se va a acumular. Miren, acá ustedes ven estas pequeñas bolitas de color morado, ¿no? Que se están acumulando entre los miocardiocitos, ¿no? Vean, una coloración especial para ver la 5-mielina, ¿no? Y pues descubrimos pues, que estamos frente a un Niemann-Pick, ¿no? ¿Ok? Estas son las famosas células cargadas con estas pequeñas bolas de 5-mielina, ¿no? ¿Ok? Esto es pulmón, por si acaso, esto no, también es un Niemann-Pick, pero acá lo estamos viendo, esto es el alvéolo, ¿no? Y en el alvéolo estamos viendo estas celdas que tienen cargado también la 5-mielina, ¿no? ¿Ok? Entonces, microscopía electrónica, por si acaso, y a esto no vamos a entrar, ¿no? Las miocardiopatías adquiridas que hemos visto hace un momento, ¿no? Una de las principales es la producida por estrés, ¿no? El nombre Takotsubo, ¿no? O Takotsubo, como quieran ustedes mencionarlo, es un término japonés, ¿no? En la cual el Takotsubo es esto, ¿no? Es una vasija que usan todavía creo en pesca artesanal para atrapar al pulpo, ¿sí? Tiene la forma, fíjense, de esto, ¿no? Es el ápice está destruida, no se ve, ¿no? Está
más apiñado, ¿no? Está disminuido y toma la forma de esta vasija de Takotsubo, ¿no? Es un síndrome de una miocardiopatía asociada a un estrés muy intenso, ¿no? Y se da mucho en mujeres mayores, ¿no? Y que va a producir finalmente disminución en la contracción del ventrículo izquierdo, ¿no? Disminución en el volumen de eyección y nos va a llevar pues a este balonamiento en el ápice producto pues de este borramiento pequeño de esta pequeña región apical, ¿no? Y esta enfermedad en realidad es bastante difícil de diagnosticar, ¿eh? No crean que es sencillo, porque ustedes van a encontrar bastantes áreas de necrosis multifocal. Miren, esto es la fisiopatología del Takotsubo, ¿no? Lo que se cree al menos. Vean que acá hay una alteración límbica, ¿no? En el hipotálamo que va a tener una traducción finalmente simpática, ¿sí? Y esta alteración simpática, como ustedes saben, tienen dos receptores, los receptores alfa y beta, ¿cierto? Y son receptores alfa, vamos a tener un incremento de la poscarga, incremento de la presión, nos va a llevar a que las células terminen finalmente en un estrés de tipo oxidativo. Y si actúa a nivel de los receptores beta, como sabemos, los receptores beta están a nivel del miocardiocito, ¿no? Le dan la fuerza de contractibilidad al miocardiocito, por lo que nos pueden llevar a hipercontracción y a la vez una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Y esto nos va a llevar a un estrés mecánico, ¿no? Un estrés de la pared. Estamos hablando de estrés de pared, ¿no? La ley de Laplace, ¿cierto? Lo cual va a incrementar la demanda de oxígeno y nos va a llevar finalmente a más estrés oxidativo, ¿no? Y esto se acompaña de la hipocontracción del ápex del ventrículo izquierdo, lo que hace que tome la forma del Takotsubo, ¿no? Esa es la fisiopatología, quiero que ustedes lo repasen un poco más, ¿no? Los criterios diagnósticos, una de los criterios diagnósticos más aceptados son los criterios de Mayo, que han sido revisados, y que nos habla de algunas cosas que debe cumplir sí o sí el paciente para decir que es una miocardiopatía por estrés, ¿no? Primero debe haber una discinesia, es decir, una alteración en el movimiento, no transitoria en los segmentos medios ventriculares izquierdos, con compromiso o no apical. Esto puede ser, recuerden que este compromiso apical se va a dar conforme la fisiopatología va avanzando. Con anormalidades en el movimiento de la pared a nivel regional, que se extienden más allá de la distribución vascular epicárdica única y que van a ser desencadenados, ¿no? Por algún gatillo, pero no siempre va a estar presente. Debe haber, esto es importante, ausencia de una enfermedad coronaria, esto es importante. No debe haber sospecha de una enfermedad coronaria, por ello ellos pasan por estudios para descartar estos eventos, ¿no? Pasan por algunos, también debe haber una ausencia en la angiografía, ¿no? De alguna ruptura de placa. Cualquier evento de ruptura, alteración de placa o por un ateroma, ruptura de ateroma, cualquiera de ellos debe ser descartado, no debe haber esto. Las anormalidades en el EKG pueden existir, ¿no? Porque los pacientes tienen una enfermedad o tienen otra, pero deben ser nuevas, miren, deben ser nuevas. Es decir, siempre debe ser comparativa. Los que van a ser cardiólogos van a recordar esto, ¿no? Siempre un paciente que tiene una cardiopatía debe andar con su EKG previo, ¿no? Para ver si es que hay anormalidades en el nuevo EKG que se les tome en emergencia, ¿no? En el consultorio, ¿ok? Esto también puede ser reemplazado por una elevación, ojo, modesta, notoria, importante, de las troponinas. Y esto también es importante, disculpen, la ausencia de feocromocitoma y de miocardio. Esta es una miocardiopatía especial, lo van a leer por favor en su libro, ¿no? Vamos a pasar a miocarditis. Y estamos con el tiempo. Vamos a tratar de seguir avanzando. Las miocarditis, como ustedes pueden ver, pueden ser múltiples las causas, ¿no? Infecciones, inmunes, etcétera, etcétera. En realidad es un largo etcétera, ¿no? La miocarditis puede ser causada desde un resfrío hasta una enfermedad de Chagas, ¿no? Resfrío, una gripe, pues, puede llevar a una miocarditis que el paciente puede terminar en UCI, incluso fallecer, aunque es algo muy, muy raro, ¿no? Muy, muy raro, ¿cierto? Bien, ¿cómo lo vemos morfológicamente? ¿Qué es lo que desea el doctor Orrego que haga énfasis? Miren, el corazón se va a ver macroscópicamente, lo van a ver ustedes agrandado o normal. Pero en caso de que le hagan una biopsia endomiocárdica, van a ver que hay un fuerte infiltrado inflamatorio. Y esto que ustedes ven no son neutrófilas, por el tamaño no se ve quizá, son linfocitos, ¿ya? Una gran cantidad de linfocitos van a encontrar a nivel del corazón, ¿sí? Lo que nos va a llevar a esto, a la necrosis. Necrosis, van a desaparecer los miocardiocitos por destrucción a nivel
parcelar o focal, algunos libros también lo llaman así, ¿no? Es decir, en distribución moteada, parcelar, focal, muchos términos usan en realidad los libros. Lo que quiere decir es que está distribuido de manera regional en distintas zonas y está en zonas muy puntuales, ¿no? Entre los miocardiocitos, eso se refiere, ¿no? ¿Ok? Alrededor de los vasos también van a encontrarlo. Miren, esto es un vaso, ¿sí? Este es un pequeño vaso y va a haber un infiltrado linfocitario, podría ser plasmocitoide también, pero es perivascular, ¿ok? Y las causas pueden ser variables, como les dije, ¿no? Desde una causa viral hasta una causa parasitaria, autoinmune, etcétera. Y acá tienen unos ejemplos, ¿no? Miren, linfocitos, gran cantidad de linfocitos, todos desiguales entre sí, lo cual habla que no es una proliferación hematológica neoplásica maligna, ¿no? Y vean esto, ¿no? Son células gigantes, es una miocarditis de células gigantes, ¿no? Acá tenemos, miren, estos pequeños que son amastidotes, ¿no? Son amastidotes, la enfermedad de Chagas, ¿no? El Trypanosoma cruzi, ¿cierto? Acá ustedes tienen espacios entre los miocardiocitos, miren, espacio. Estos espacios son anormales, como les dije, le hacen un rojo de Congo, el rojo de Congo sospechoso, le hacen una bireflexión, un estudio en microscopía polarizada, ¿no? Y tiene un color de bireflexión verde manzana, ¿no? Como mencionan sus libros, y pues descubren que es una amiloidosis cardíaca, ¿no? Dicho sea de paso, esta amiloidosis cardíaca hoy no se detecta solamente por el estudio de microscopía polarizada, ¿no? Sino también se hace por inmunohistoquímica, ¿no? Nos ayuda muchísimo el inmuno actualmente para hacer diagnóstico de estas enfermedades. Las alteraciones del pericardio, por favor, ustedes le van a leer, ¿sí? No son muchas la pericarditis aguda, hemorrágica, y para que podamos ver un poco los tumores. Dentro de los tumores, como ustedes saben, las neoplasias las podemos dividir de una manera bien simple en dos tipos, ¿no? Epitelial, mesenquimal y maligna y benigna, ¿no? Entonces, va a haber en gran parte de las neoplasias de corazón van a ser mesenquimales y vamos a empezar con las de tipo benigna, ¿no? Es mixoma, es uno de los tumores que más frecuentemente van a ver en el corazón, ¿no? Miren, este es el mixoma, ustedes lo ven, mixoma, sí viene de término mixoide, ¿no? El mixoide es algo gelatinoso, que tiende a ser poco cohesivo, que tiene pocas células y que tiene mucho material, en realidad proteico, ¿no? Son glicosaminas que hacen que sea ligeramente mucoide este contenido, ¿no? Y lo vamos a ver principalmente en las aurículas, ¿no? ¿Cuál es la aurícula más afectada? Esa pregunta de siempre, ¿no? Acá, en patología, en el ENAM, en todo les preguntan, ¿no? ¿Cuál es la localización más frecuente del mixoma, ¿no? Les colocan un tumor que tiene una característica mixoide en la aurícula izquierda. ¿Qué es un mixoma? ¿Sí? Este tamaño, a veces de estas alteraciones mixoides hacen pues que se obstruya las válvulas, ¿no? Y pueden llevarnos a una disfunción hemodinámica al menos transitoria, ¿no? En ocasiones se liberan, ¿no? Y producen un émbolo también, o producen turbulencia, ¿no? En la aurícula y nos llevan a un tromboembolismo, ¿no? Pues, ¿sí? Son eventos en realidad bastante aislados, son esporádicos, y pues si ustedes detectan uno en un familiar, están en la obligación de descartar en otro, ¿no? Sí, esa sospecha, ese antecedente epidemiológico es importante. ¿Cómo lo vemos microscópicamente? Como les dije que era poco celular, ¿no? Miren, mucho espacio entre las células, pocos núcleos, ¿no? Tiene una contextura poco cohesiva, ¿no? Porque lo que ustedes tienen acá mucho polisacárido, ¿no? Bastante polisacárido. Las células a veces adoptan un aspecto alargado, otras ligeramente estrellado, ¿no? Y hay un fenómeno inflamatorio muy leve, muy tenue, que muestra pues el poco contenido celular que tienen estos tumores, ¿no? ¿Sí? Son bastante simples de diagnosticar, pero en cuestión imagenológica son también altamente sugerentes de hacerlo, ¿no? Terminan siempre en patología para estudio. Los lipomas también, aunque ustedes no lo crean, los lipomas son muy frecuentes también como patología mesenquimal benigna en corazón. El lipoma pues, es un tumor benigno de tejido adiposo maduro, unilocular, ¿no? En la que vemos que entre los miocardiocitos, miren, miocardiocitos, ahí están todos, y en medio de ellos tenemos una infiltración grasa, ¿no? Infiltración grasa
Esta infiltración grasa, dicho sea de paso, se asocia a algunas arritmias, ¿no? No les había mencionado anteriormente, pero se asocia a algunas arritmias. Pero en este caso, específicamente, no tiene alteración, probablemente por la localización, y tiene un evento netamente que podría en algunas ocasiones ser sintomático, se produce una obstrucción a nivel valvular, ¿no? Pero la gran mayoría de todos estos lipomas son asintomáticas, ¿no? Otro tumor ya el músculo cardíaco, pero mesenquimal también, pero benigno, son los rhabdomiomas, ¿no? Sí, son tumores que van a ver bastante en el hospital del niño, ¿no? Son tumores que también van a producir sintomatología por oclusión. Y se caracteriza pues por miocarditos agrandados, ¿no? Miren el miocardiocito, esto es un corte transversal de un miocardiocito, no es un corte longitudinal. Vemos que los miocardiocitos están alargados y vean que tienen un espacio claro, vacuo, que está rodeándolo, ¿no? Y que tiene ciertas espículas y alargamientos que dan la impresión que fuese la distribución de una araña, ¿no? Sí, como que esto fuese una araña retraída, ¿no? ¿Cierto? Esto es lo que van a ver ustedes morfológicamente en los rhabdos, ¿no? Rhabdomiomas. Este es el fibroblastóma papilar, ¿no? Es un tumor también de tejido conectivo, ¿no? Denso, es mesenquimal, es benigno, tiene la forma de una anémona, ¿no? La anémona de mar, ¿no? Y son tumores que en su microscopía tienden a ser papilares, tienden a tener un core, tienden a ser fibrosos, tienen una estratificación única a nivel de las papilas que lo forman, ¿no? Que esto es el endocardio, ¿no? El endocardio se presenta mucho a nivel de las válvulas, ¿no? Son hallazgos estos, ustedes van a ver más en las autopsias, ¿no? Van a encontrar que estos diagnósticos a veces se dan, y a veces pasan desapercibidos muchas veces, ¿no? Salvo pues que tengan un tamaño mayor. Miren acá tienen un tamaño más o menos de 1,8 centímetros, ¿no? Es relativamente grande, generalmente tienden a ser hasta 1 centímetro, ¿no? Cuando son un poco más grandes ya tienden a presentar alguna sintomatología, ¿ok? Y dentro de los tumores malignos, en realidad los tumores malignos es un gran, gran grupo, ustedes ya lo van a ver en la especialidad, pero entre los tumores malignos el que siempre me gusta mencionarles son los sarcomas, ¿no? Los sarcomas son neoplasias malignas mesenquimales, van a depender pues de los vasos, ¿no? Son de varios tipos, ¿no? Sarcomas de vasos igual a angiosarcomas, sarcoma de músculo, dependiendo si es esquelético, si es músculo liso, puede ser rhabdomyosarcoma, fibrosarcoma, etcétera, ¿no? Todo lo que termine en sarcoma pues es un tumor mesenquimal maligno, ¿no? Y se caracteriza pues por mucho pleomorfismo, ¿vean? ¿No? Esto es un angiomiosarcoma, ¿no? Que es uno de los tumores mesenquimales más frecuentes en corazón. Estos angiomiosarcomas tienen un pleomorfismo bastante elocuente, ¿no? Esto ya se llama anaplasia, ¿no? Esto es una anaplasia por el tamaño del núcleo evidente con tiene clumping, ¿no? Esto es condensación de la cromatina irregular, con cromatina en sal y pimienta, ¿no? Y una hipercromasia notable, ¿no? Miren, esta hipercromasia, ¿no? Todo esto es hipercromasia de las células neoplásicas, ¿no? Y con una proliferación ¿de qué? De pequeños vasos, miren, gran cantidad de pequeños vasos, y en realidad todas estas células que ustedes están viendo que han proliferado son células endoteliales, células del endotelio que son malignas, ¿no? Que han proliferado y forman canales, ¿no? Forman canales que son muy irregulares, que son estos vasos que ustedes ven, que tienen una distribución muy, muy irregular. Justamente esta distribución en túneles de estos vasos es lo que hace que el angiosarcoma sangre bastante, que tenga mucha necrosis, que tenga muchas complicaciones por ello, ¿no? ¿Ok? Estos angiosarcomas infiltran rápidamente las estructuras vecinas, son muy, muy agresivos, aparecen bastante en la aurícula derecha, dicho sea de paso, ¿no? Así que son tumores que ustedes ven en aurícula derecha, sospechar si tiende a ser infiltrativo o en angiosarcoma, ¿no? Si está en aurícula izquierda y tiende a ser bastante localizado, sospechar de un mixoma, ¿no? Sí, y tiende a ser, si se le hace una ecocardio y tiende a ser poco denso, pues con mucha más razón es un mixoma, ¿no? Pero si tiende a ser tejido conectivo más denso, muy rico y vascularizado, que tiende a infiltrar, pensar pues en un sarcoma, y sobre todo si está en aurícula derecha, ¿ok? Muy bien, hemos terminado, estimados alumnos. Hay mucho que leer y, bueno, el tiempo nos hemos excedido, pero bueno, hemos tratado de acabar para que podamos haber cumplido lo que nos estableció el autor. ¿Preguntas, estimados alumnos?
Doctor, una pregunta. En el Dime, sí. libro, o sea, para esta presentación, ¿nos podría dar más o menos qué páginas o qué sección del libro tenemos que leer del Robbins para complementar? Creo que el doctor Orrego les mencionó en la primera clase, tienen que leerse todo el capítulo de cardiovascular, ¿sí? Todo el capítulo es, ¿no? Eso creo que el doctor les mencionó. Es muy difícil darle en 45 minutos todo el Robbins de cardiovascular, se imaginan, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y van a tener que leerlo. Así es lo que al menos el doctor les mencionó, salvo que queden algo con la delegada, ¿no? No lo sé, pero es lo que el doctor siempre nos ha transmitido, ¿no? Si gustan, pueden preguntarle a él el día jueves que vamos a estar presencialmente cerca de repente de la delegada y podemos conversar con el doctor. Ya, doctor, gracias. Muy bien. Recuerden que la idea ya, ya están en un aspecto clínico, ¿no? Clínico patológico, que es lo más lindo en la medicina. En realidad, los médicos, déjenme contarles una experiencia que yo tuve en la Almenara, ¿no? Conocí a médicos de medicina interna, con los cuales siempre estábamos trabajando, ¿no? De la mano, que dándoles los aspectos clínicos nomás del paciente, algunos exámenes de laboratorio y algunos imagenológicos en nuestros rounds clínicos que siempre hacíamos todos los viernes, porque es un ejercicio esto, es un ejercicio. Yo conocía al menos a un par de colegas que tenían una capacidad de llegar a los diagnósticos altísima. Se dice pues, y estos son estudios estadísticos, ¿no? Se sabe y por eso es que en las facultades nosotros tendemos a hacer el correlato clínico patológico, que los mejores médicos tienen un nivel de correlato clínico patológico cercano al 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que piensan, al menos piensan en 2 enfermedades o 3, y se acercan en 90% de los casos al diagnóstico. Eso es algo bien difícil, crean. Bien difícil, pero hay colegas que sí lo hacen, déjenme decirles, los he conocido y siempre era un deleite siempre conversar con ellos porque ellos nos alimentaban la parte clínica y nosotros le alimentábamos la parte patológica, ¿no? Y si ambos dominábamos ambas partes, no se imaginan, era muy, muy enriquecedor para todos las discusiones, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes logren en sus rotaciones, en sus hospitales, vayan a los viernes médicos, no sé si lo ha estado, lo sigue haciendo ahí, es donde generalmente siempre, todos los viernes se reúnen en el anfiteatro y se discute, ¿no? Los temas, y se presentan historias clínicas de la nada, y ustedes tienen que forzarse a llegar a un diagnóstico. Ese ejercicio es uno de los ejercicios más bonitos que tiene la medicina, que nos ayudan y que van a ayudarles a ustedes a ser excelentes médicos, ¿sí? Ok, entonces esa es la razón, en realidad es lo que quiere el doctor Orrego, pero a veces yo me voy un poquito más a la parte clínica, pero esa no es la idea. La parte morfológica es la razón de ser en realidad este curso, pero tiene que ver también la parte clínica. Por ello, no se estén solo memorizando, no es memoria, solamente es razonamiento, ¿no? Cada vez que piensen en una enfermedad, piensen al menos en 2 o 3, o como decía mi maestra, piensa siempre en 5, ¿no? Siempre amplíate a 5, que es lo mejor, ¿no? De tal forma que no te sorprendas cuando tengas algún diagnóstico insospechado. No, ya no va a ser tan insospechado, ya lo sospechaba, ¿no? ¿Ok? Es un consejo que les doy porque ustedes ya están próximos a un par de años, van a ser colegas y van a dedicarse. He visto a muchos de ustedes en distintos hospitales, ¿no? Desenvolviéndose muy bien. Algunos se acercan, pero no es lo mismo, ¿no? Ya estamos ya en plena labor y no se puede ya enseñar. No es lo mismo y ustedes ya están en plena batalla, ¿no? La batalla de llegar a los diagnósticos, que es un ejercicio muy lindo en la medicina. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, estimados alumnos? Bien, si no hay dudas, damos por cerrada la clase y a estudiar y aprovechar el tiempo. Cuídense mucho, estimados alumnos. Nos vemos el día jueves. Gracias, doctor. Cuídense mucho. Gracias, doctor.